denomina Estudio para la Medición de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Magdalena Medio Colombiano, caso Cesar, la evaluación de la canasta alimentaria de 12 municipios del sur del Cesar. En el equipo de investigación, liderando el componente cuantitativo, estuvo el equipo de la Corporación Obusinga y el componente cualitativo a cargo del equipo del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional. A partir de esta información, entonces se puede obtener también la adecuación en el consumo de calorías y nutrientes de cada una de las familias, de tal forma que podamos identificar brechas nutricionales y además identificar cuáles son las principales problemáticas en términos del acceso a nutrientes básicos como las calorías, la proteína y vitaminas como la vitamina A y minerales como el calcio y el hierro, pues que son básicos para una nutrición adecuada. Dentro de las principales utilidades de este tipo de estudio está primero pues la identificación de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de los hogares, saber cuáles de estos hogares cuentan, o sea, se acercan a lo que correspondería a una canasta alimentaria básica y a cubrir de esta forma sus requerimientos nutricionales. Calcular entonces la adecuación nutricional en calorías y nutrientes, identificar cuáles son los alimentos básicos que conforman la canasta básica y a partir de eso, dentro de las acciones que se pueden desarrollar, hacer por ejemplo el tema de vigilancia a los precios de los alimentos básicos. Identificar también el cálculo de necesidades alimentarias en términos de cuáles son esos alimentos que son básicos para una población determinada y cuál es la cantidad que se necesitaría en el municipio, por ejemplo, para poder satisfacer pues, la demanda que tiene cada uno de los hogares y así cubrir sus necesidades nutricionales. Además de eso, definir la línea de pobreza y definir la línea de indigencia, de tal forma que podamos establecer cuáles de nuestros hogares cuentan con ese mínimo alimentario que necesitan para cubrir sus requerimientos y además cuáles de los hogares cuentan con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, no solamente en alimentación, sino también en otros tipos de necesidades. En el área rural, este estudio también es muy útil para identificar la dependencia de la compra, calculando el porcentaje de calorías y proteínas provenientes de alimentos producidos a nivel familiar. Y para este caso del sur del Cesar, pues es un componente muy importante del estudio de canasta, teniendo en cuenta pues que una proporción importante de los hogares corresponden a la zona rural. También es la base diagnóstica para el desarrollo de proyectos en pro de la seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones específicas y como ustedes saben, pues ha sido la base fundamental para el desarrollo del proyecto que ustedes están adelantando en este momento en pro de su seguridad alimentaria y nutricional. La siguiente. ¿Cómo se obtiene? Entonces, lo que se hace para desarrollar el estudio de canasta es inicialmente aplicar una encuesta de hogares. Dentro de esta encuesta de hogares se hacen algunas preguntas básicas donde se caracteriza a cada uno de los hogares y a cada uno de los miembros de la familia. Y además de eso se indaga sobre la adquisición de alimentos y sobre la frecuencia del consumo de alimentos en el hogar para poder identificar cuáles son los alimentos que componen esa canasta básica, cuáles son esos alimentos básicos y además pues hacer el cálculo de las adecuaciones de calorías y nutrientes y los otros componentes que ya mencioné. Se considera un alimento básico aquel que cumple algunos criterios, pues que son también en parte ajustados de acuerdo a la situación de cada una de las zonas. Entonces, por ejemplo, lo primero es que ese alimento sea consumido de forma universal. Y para esto se denomina como universalidad que el alimento sea consumido por un 30% o más de los hogares. En cuanto al aporte energético, tiene que ser un alimento que aporte una buena cantidad de calorías dentro de lo que se está consumiendo por los diferentes hogares y se denominaría como un alimento básico también aquel que además de ser consumido por un 30% más de los hogares, represente el 1% o más del total de calorías. Y además que también tenga un buen aporte de proteínas, representando el 1% o más del total de proteínas.
También el tema de la participación en el gasto en alimentos debe ser el 1% más del gasto en alimentos, excepto para aquellos alimentos pues, que son producidos y que de pronto no entran dentro del costo, pero que se identifican, por supuesto, dentro de la encuesta de la adquisición de alimentos. Y la participación en la cantidad de alimentos que corresponde al 1% o más del peso. Todos los alimentos deben cumplir todos los criterios, a excepción de las frutas, las verduras, los aceites, grasas y condimentos, teniendo en cuenta pues que el aporte calórico y proteico y en parte también el aporte en cantidad no necesariamente representaría el 1%, pero son esenciales dentro de la alimentación y además hacen parte también de los hábitos de consumo. Para este tipo de alimentos entran dentro de la canasta básica, dentro del listado de alimentos básicos, aquellos que sean consumidos por al menos el 30% de las familias. Posteriormente lo que se hace es identificar cuáles son los requerimientos nutricionales de las familias. Entonces para esto se le pregunta a cada uno de los miembros del hogar cuál es su actividad física, cuál es la actividad que realiza durante el día y se le da una proporción frente al aporte, al requerimiento de calorías que necesita, cuál es la edad, cuál es el sexo y dependiendo de esto se hace el cálculo de cada uno de los requerimientos. Eso se compara y se contrasta con los requerimientos de calorías y nutrientes que maneja el país para poder al final entonces sumar y determinar cuáles son esos requerimientos tanto de calorías como de proteínas y de algunos nutrientes específicos para cada uno de los hogares. Y luego se toma como referencia el consumo de los alimentos que tienen los hogares durante el mes para establecer si esos alimentos que están comprando y que están consumiendo son suficientes para cubrir los requerimientos de sus miembros, de los miembros de la familia. La siguiente. Posteriormente nosotros utilizamos una hoja de cálculo que se llama Segali, donde tomando como referencia el listado de alimentos básicos que se han determinado y tomando además como referencia la identificación de una familia tipo que corresponde a cómo está conformado en promedio las familias de cada uno de los municipios, nosotros identificamos cuáles serían esos requerimientos promedios y calculamos qué cantidad necesitaría un hogar de cada uno de esos alimentos básicos para poder cubrir sus necesidades. Esa información es muy útil porque a partir de la información de la canasta recomendada, nosotros también calculamos la línea de pobreza y la línea de indigencia. Para poder calcular la canasta recomendada, pues tenemos que tener en cuenta algunas restricciones, de tal forma que la cantidad de alimentos básicos que estamos proponiendo dentro de esa canasta recomendada cubran también con una forma de calidad la alimentación que se está planteando para los hogares tipo de cada uno de los municipios. Dentro de las principales restricciones está que la suma de las calorías dadas por azúcares no puede sobrepasar el 20%, la suma de calorías aportadas por grasa no puede ser superior al 20%, y el porcentaje de proteína de origen animal debe ser de al menos del 50%, de tal forma que garantizamos que la distribución de calorías y nutrientes dadas a partir de esos alimentos básicos pues también corresponde a una alimentación considerada de calidad. Una vez tenemos esa información que ya vamos a ver en la siguiente parte de la presentación, con la canasta recomendada exclusivamente podemos hacer la determinación de la línea de pobreza y la línea de indigencia. La línea de indigencia permite establecer si los hogares cuentan con los ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades. Ahí tomamos como referencia el costo de esa canasta recomendada frente al gasto en alimentos que tiene cada una de las familias que se encuestaron para identificar qué porcentaje de familias cuentan con ese mínimo de recursos. De esta manera, los hogares que no cuentan con ingresos suficientes para adquirir esa canasta se consideran en indigencia.
Se establece además, una canasta básica de alimentos. Esta se establece determinada en función de los hábitos de consumo de la población y de los requerimientos kilocalóricos y proteicos del hogar tipo, que fue lo que les presenté antes. Dentro de la encuesta que aplicamos también contamos con información relacionada con otro tipo de gastos de cosas básicas que necesita un hogar. Entonces, a partir de esto se calcula el coeficiente de Engel, que es un dato que nos permite calcular cuánto costaría entonces una canasta de elementos básicos para definir la línea de pobreza. Esto se multiplica entonces por el valor de la línea de indigencia, por el inverso del coeficiente de Engel, y aquí vamos a tener los resultados. Esta es la línea de pobreza y la línea de indigencia para cada uno de los hogares de los municipios que tenemos incluidos dentro del estudio. Entonces, por ejemplo, en San Martín la línea de indigencia sería de 520.004 pesos, es decir, que si queremos al menos cubrir esos requerimientos básicos de alimentación y nutrición para un hogar tipo, necesitaríamos 520.000 pesos solo para los alimentos. Y para cubrir todas las necesidades básicas de ese hogar, necesitaríamos 912.287 pesos. Aquí se presentan los datos para cada uno de los departamentos, tanto para la línea de pobreza como para la línea de indigencia, a partir de la metodología que les presenté antes. Y en las dos últimas columnas está el porcentaje de hogares que estarían por debajo de la línea de pobreza y por debajo de la línea de indigencia, de acuerdo a lo que encontramos en el estudio. Entonces, en la siguiente lo presentamos de forma gráfica, de tal forma que se puede evidenciar de una forma más clara cuáles son esos municipios donde encontramos una mayor proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza y por debajo de la línea de indigencia. Estos son los hogares por debajo de la línea de indigencia. Entonces, los municipios donde hay una mayor proporción, incluso datos como el de Chimichagua, donde en el 97.4% de los hogares no se cuenta con los recursos suficientes para cubrir esa canasta mínima alimentaria, y Pelaya, que es el 36%. En todos los casos, en todos los municipios, el porcentaje de hogares que no cuentan con esos recursos es bastante alto, y pues en algunos la situación es bastante crítica. Y por debajo de la línea de pobreza, que es la siguiente gráfica, nuevamente aparece Chimichagua con el 98.1% de los hogares por debajo de la línea de pobreza que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir esas necesidades básicas, y Pelaya, nuevamente el que tiene entre todos la mejor situación, pero también con un porcentaje de hogares que están por debajo de la línea de pobreza, cerca de la mitad de los hogares. Esto ustedes van ahora a poder contrastarlo con los otros resultados que va a presentar Néstor de la parte cuantitativa. En cuanto al componente cualitativo, tenía como objetivo primero caracterizar algunas dinámicas cotidianas complementarias que se tejen en torno a los procesos de alimentación en las familias de municipios del sur del Cesar, contribuir con elementos explicativos frente a los resultados cuantitativos del estudio, contribuir a la definición del patrón de consumo por día de las familias del sur del Cesar. En la metodología, entonces, el primer paso fue seleccionar la técnica de análisis cualitativo que se iba a utilizar. Se seleccionó entrevistas a profundidad con el objetivo de hacer una inmersión en la información causal. El segundo paso fue hacer la selección y el número de entrevistas. Es importante precisar que para las técnicas cualitativas no se necesita una muestra representativa. Se estableció la familia rural tipo y se seleccionó una familia por cada uno de los 12 municipios, que fue seleccionada del total de las familias que hicieron parte de la muestra del estudio cuantitativo. Luego se diseñó una encuesta a profundidad que fue adaptada de estudios previos que había desarrollado el Observatorio de Seguridad Alimentaria, como el estudio de canasta básica de la Universidad Nacional con el DAMA en el 2000 sobre la canasta básica de la zona rural de Bogotá, y algunos estudios que se realizaron en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre el 2002 y el 2004 de canasta básica en algunos departamentos,
y el desarrollado con la alcaldía de Cibatén el 2009 y el 2010. La estructura de la encuesta de la entrevista a profundidad está dividida en varias secciones. En la primera en la parte 1, pues lo que hace relación al tema de la caracterización socioeconómica de los hogares, también el tema de consumo, de producción, de autoconsumo, de subsidios alimentarios. En la parte B, alguna información sobre la estructura de la vivienda, el acceso a servicios y saneamiento básico. En la parte C, distribución, extensión y tenencia del predio. Ya una parte de manejo de cultivos y de la parte, digamos, del tema agrícola. En la parte D hace referencia a los gastos o ingresos por labores pecuarios, agrícolas y familias por semestre, y en la parte E, aspectos específicos de comercialización de productos en los últimos 10 años, impacto de la apertura y calidad de los servicios institucionales de los que son beneficiarios. Y en la parte F, la relación del campesino con el entorno medioambiental. Una vez se construyó y se adaptó esta encuesta, pues se realizó el proceso de diligenciamiento de las entrevistas, la sistematización y la construcción de los relatos por las familias y el análisis tanto de las categorías que estaban ya prediseñadas como las categorías emergentes. Dentro de los resultados, pues se ordenaron de la siguiente manera. Primero, la información sobre familias rurales sin producción agrícola, que fueron en total 8, y se encontró que con huerta eran 2 familias y sin huerta 6 familias. De las familias rurales con producción agrícola teníamos 4 familias, con una finca de menos de 2 hectáreas, 2 familias, y con una finca de más de 2 hectáreas, 2 familias. En los principales resultados, entonces, por las categorías predeterminadas, que era primero el tamaño de las familias, pues se encontró en general que las familias eran pequeñas, relacionándolo un poco con el tema de los efectos de procesos de migración a cascos urbanos por falta de condiciones que mejoren su calidad de vida, en algunos casos relacionados con el tema del desplazamiento por la presión de grandes cultivos como el cultivo de palma en la región. También se identificó en varios de los hogares que no había población joven, en muchos de ellos, en 6, y que solo 2 familias contaban con miembros jóvenes que tenían además un rol dentro del trabajo que se hacía en la finca o en la casa. Lo que explica pues que no se encuentra como una generación de relevo. En la mayoría de los casos entonces hay gente adulta y niños. En algunos casos la situación se explica porque son los adultos jóvenes cuyos hijos están entre los 15 y los 20 años los que los están reemplazando. Pero en otros casos se observa que definitivamente no hay jóvenes dentro de los hogares. En cuanto a la tenencia de la vivienda, el empleo y los ingresos, dentro del análisis cualitativo se encontró que las familias que tienen fincas son propietarios, de los que no tienen, 2 familias son arrendatarios y corresponden a 2 familias que presentan las situaciones de consumo con mayores dificultades. En el caso del empleo, en 11 de los 2 casos se relacionan con actividades de la zona rural. Solo una familia se encontró que el padre y el hijo trabajan en construcción, pero en general las actividades son del área rural. En la mayoría de los casos dependen del trabajo que hace el padre. En el caso en que las mujeres actúan dentro de las labores del hogar, se valora un poco más su trabajo frente al caso de las mujeres que se dedican solamente a actividades del hogar. En cuanto a la identificación del patrón de consumo, se encontró que en general las personas incluyen dentro del desayuno chocolate, bienestarina, avena, agua de panela, con pan o arepa y huevo. En el almuerzo por lo general es seco, con carne o pollo, y cuando hay subienda de pescado pues se consume este alimento. No puede faltar el arroz y el plátano verde, y también consumen ensaladas de verduras. Y van a ver ustedes también cómo este análisis se relaciona con los datos encontrados en el componente cuantitativo. Las onces, café o agua panela con galletas, y la comida es igual al almuerzo cuando alcanza, y de lo contrario preparan algo suave como la bienestarina. En general, para condimentar los alimentos se utilizan mucho los caldos de gallina o los caldos de costilla, el tomate, la cebolla y el ajo.
Se ha identificado que el número de comidas que realizan los hogares ha disminuido de 5 a 3, en parte por el acceso limitado a algunos de los alimentos. Los alimentos que primero se omiten son las carnes y luego las leguminosas, y el huevo pues es la proteína que para los adultos y niños se mantiene de una forma más regular. En cuanto a las categorías emergentes, se identificó una unidad de producción que sostiene una unidad de consumo. La unidad de producción es la base económica que le permite funcionar y sobrevivir al hogar y a la unidad de consumo. Su relación es biunívoca, es decir, que la unidad de consumo no puede funcionar si la unidad de producción no funciona, y lo mismo pasa pues al revés. La unidad de consumo proporciona la fuerza de trabajo necesaria para su explotación, la gestión para la adquisición de los insumos, las herramientas y los equipos necesarios como las semillas, etc. Mientras que la unidad de producción suministra los alimentos de autoconsumo, los productos para el mercado con los cuales la unidad de consumo puede acceder a alimentos que no se producen en la parcela, como el vestuario, el calzado, la recreación y los servicios de educación y salud. Hay niveles de autoconsumo inclusive cuando no hay finca, que también es algo interesante. Las familias organizan espacios en sus casas para tener especies menores y frutales, y aquí se presenta una de las, digamos, de lo que las personas están comentando al respecto. Por ejemplo, la familia de doña Yarlay tiene en su finca una huerta que les produce tomate, banano y maduro para su autoconsumo. Del primero cosechan aproximadamente 1 kilogramo por trimestre y este le alcanza para el consumo de 2 semanas, mientras que el banano y el maduro cosechan 10 kilogramos cada semestre para los integrantes de la familia. La familia no utiliza ningún químico ni maquinaria para esta producción. Para 11 de las 12 familias, en cuanto a las preparaciones significativas, consideran que el plato tradicional para las celebraciones es el sancocho de gallina. Los niños y niñas prefieren el arroz con pollo, aspecto pues que indica que se ha transformado la alimentación de acuerdo a las generaciones. Y pues ustedes también, que han desarrollado los estudios de recuperación de la memoria alimentaria, conocen con más detalle todos estos cambios. En cuanto al efecto del cambio climático en la disponibilidad de alimentos, por ejemplo, el señor Diomedes refiere en relación al medio ambiente que hay deterioro en los suelos por la sequía, hay erosión en los bosques por la utilización de químicos, en los cauces de agua por la tala de árboles. En relación a la calidad de vida de la vereda y de su casa, considera que hacen falta espacios recreativos y la vía de acceso a la vereda se encuentra en mal estado. Las lluvias de ahora que ahora caen no son normales, dice el señor Alipio, y refiere que le ahogó todas sus gallinas y pollos, un aspecto adicional que puede interferir en garantizar la seguridad alimentaria de los hogares de la zona. Estos testimonios nos permiten hacer inferencias que complementan toda la información obtenida en el componente cuantitativo. Todavía hay análisis por hacer frente a todo lo que se recogió en el desarrollo de estas entrevistas, pero ya nos dan elementos valiosos para generar más estudios a profundidad de esas nuevas categorías emergentes que están pues apenas esbozadas en estos resultados. Sin embargo, pues se destaca que estos resultados ya nos permiten identificar niveles de dependencia alimentaria de los hogares y las familias para orientar acciones específicas que permitan desarrollar fortalezas para superar la dependencia. También caracterizar los hogares con alta inseguridad alimentaria y establecer proyectos sostenibles para mejorar sus condiciones de vida. Mejorar las capacidades productivas de las familias y fortalecer el autoconsumo como un factor protector de la inseguridad en los hogares. Y proteger decididamente a la mujer y proporcionarle no solo apoyo y transferencias por la vía de programas de ayuda, sino aumentar sus capacidades desde la educación y la formación para asumir también proyectos de forma independiente. Muchas gracias.